El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:32. Más adelante seguiremos hablando del tema de Polit con su abogado, el doctor Marcelo Ron, porque claro, después del juicio político está el juicio penal, o al menos el procesamiento judicial, porque todavía no ha sido llamado a juicio, pero está la investigación que lleva adelante la Fiscalía y por esa investigación Pablo Celi está bajo prisión preventiva. Dejemos de lado esos temas. Hablemos de Afganistán, porque estoy seguro que muchos de ustedes, me incluyo, no comprendemos, no entendemos, no teníamos o no tenemos un conocimiento más profundo sobre lo que ha ocurrido en Afganistán. O sea, no es un país del que hemos estado pendiente todos los días. Acudamos a los especialistas. Pues hablemos con la doctora Catalina Barreiro, quien es catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales y que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto. Buenos días, Fabricio. Buenos días con todos los que nos están escuchando. Gracias por atendernos. A ver, le pregunto, pregunta de cajón. ¿Qué pasa en Afganistán? Bueno, yo creo que para entender Afganistán debemos acordarnos o recordar lo que pasó en el 2001 en los Estados Unidos con lo que significó el ataque a las Torres Gemelas y la presencia del terrorismo a través de Al Qaeda con una fuerza que nunca se había visto en Occidente, con un ataque poco usual, en donde prácticamente burló a toda la seguridad de inteligencia norteamericana y tuvo un efecto impresionante dentro de lo que fue el derrocamiento de estas torres a través de, si no nos acordamos, era un choque de un avión. Además, debemos recordar que Afganistán, hasta ese momento, lo que exportaba al mundo era heroína. Y ese era su Producto Interno Bruto, la capacidad de exportación de heroína. Entonces, Afganistán lo que se convirtió en realidad fue en un símbolo, una vez luego de las Torres Gemelas, en un símbolo de contención del terrorismo y del crimen organizado a través de este narcotráfico, que además era generalmente liderado por los talibanes, que eran quienes estaban en el gobierno. O sea, los Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre del año 2001, que el propio movimiento Al-Qaeda se atribuye, y ahí aparece la figura de Osama Bin Laden, es en ese momento que Estados Unidos decide incursionar militarmente en Afganistán. Por supuesto. Lo que pasa es que Estados Unidos lanza una ofensiva que se llamaba una guerra contra el terrorismo, una guerra contra el terrorismo y el crimen organizado. Evidentemente, esa guerra fue ubicada en Afganistán, ya que ahí era el centro de operaciones de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden no es afgano, pero fue a residir en Afganistán gracias a que hizo una alianza con el grupo preponderante político que es Al Qaeda. Al Qaeda más bien con los talibanes, que eran quienes tenían el poder. Esta guerra que hace Estados Unidos es justamente para detener el terrorismo hacia Occidente y el terrorismo en general en el mundo, tomando en cuenta que era la organización islámica más importante de terrorismo. Entonces, lo que hace es detener esta guerra contra ellos y controlar Afganistán. Eso incluye el gobierno e incluye comenzar a existir una carrera para desmontar toda una cultura de fundamentalismo islámico, en donde los derechos ciudadanos son prácticamente mínimos y son otorgados por quienes están en el poder. Déjeme detenerme ahí y hacer una mirada más hacia atrás. ¿Cuál es el papel de los soviéticos en su momento en Afganistán? Porque Afganistán fue ocupada primero por los soviéticos cuando era Unión Soviética y después obviamente por los estadounidenses. Pero ¿en qué contexto los soviéticos ocuparon Afganistán, doctora? Yo creo que si vamos de ahí, porque Afganistán puede remontarse prácticamente hasta las épocas de Cristo. En realidad Afganistán es un territorio ficticio prácticamente, que se lo arma desde la pugna de Rusia y Estados Unidos luego de la Guerra Fría. Afganistán en realidad lo que es un terreno geopolítico importante, en donde hay tres cosas fundamentales. Es prácticamente el cruce que se da
desde la China hacia Occidente, es un cruce obligado que se da. La otra es que en el caso de sus riquezas minerales, las tienen uranio, tienen cobre, y además por ahí, en el petróleo, por ahí pasaba justamente el oleoducto petrolero controlado por los rusos. Afganistán, más allá de sus tradiciones islámicas, lo que tiene es este potencial geopolítico en donde Rusia prácticamente lo que hacía durante la Guerra Fría fue ocuparlo para controlar lo que significaba la explotación de petróleo. Correcto, para entender esa parte. Y le pregunto, esos mismos intereses, más allá de que el orgullo estadounidense fue herido por los ataques del 11 de septiembre del año 2001, los atentados a las Torres Gemelas, el intento de atentado contra la Casa Blanca, el atentado contra el Pentágono, que se desata esta guerra contra Al Qaeda y Osama Bin Laden y permite la presencia de los Estados Unidos en Afganistán. También tuvo un poco de eso, o sea, ese interés geopolítico, económico, nuclear incluso. Por supuesto, o sea, hay que reconocer que en la época de los 90 los Estados Unidos gana en teoría la Guerra Fría y se convierte en la superpotencia. Y siendo la superpotencia tiene esta debilidad de tener un ataque de este nivel, pero también tiene la oportunidad por primera vez de controlar el territorio afgano, que significaba controlar el Golfo Pérsico. Este Golfo Pérsico además con otro estado terriblemente rico en términos petroleros, pero que es un fundamentalista islámico y que se puede decir que tiene una batalla abierta contra los Estados Unidos, que es Irán. Entonces, Afganistán no solo significó, sí, la guerra contra el terrorismo, pero si vamos remontando y construyendo este rompecabezas, vamos a darnos cuenta que la presencia estadounidense en el Golfo significó también el monitoreo de la producción petrolera y de las actividades de estos superestados riquísimos, pero que también tienen este fundamentalismo islámico y que tenían una posición contraria a su poder hegemónico. Ahora, eso es lo que pasó. Ahora, aquí también, evidentemente, hay un dato que lo comparto con usted y me gustaría su comentario, y esto lo recoge la historia, que Al Qaeda en su momento y los talibanes fueron financiados por Estados Unidos, por la CIA, frente justamente a los soviéticos por la Guerra Fría, doctora. Exacto, o sea, el problema, como digo, es el momento, hay dos casos paradigmáticos que se dan cuando comienza la Guerra Fría y termina la Segunda Guerra Mundial. Y es que se hace estados tapones, que se llamaban, pero que eran estados fundamentales para el control de la paz en teoría, pero en realidad que eran estados tapones geográficamente importantes, ¿no? Uno de ellos es Yugoslavia, y nosotros sabemos cómo terminó Yugoslavia con una guerra civil y volviendo a tener una construcción de estados normal, y la otra justamente en la parte del Asia Menor era Afganistán. Afganistán, como ustedes ven, tiene un grupo humano de distintas culturas metidas ahí, pero que en realidad el tema de los Estados Unidos y la Guerra Fría era justamente ganar presencia frente al control ruso de ciertas zonas. Y ese control ruso en el caso de Afganistán era justamente mirar el Asia Menor y la producción petrolera, que era en ese momento el tema fundamental económico. Porque justamente ahora, con la salida de los Estados Unidos, una de las variables por las cuales en teoría Biden prioriza otra capacidad de seguridad es que la guerra ya no va a estar radicada en el petróleo, ni va a estar radicada como estaba en los 70 en la pugna esta. Entonces lo que hacía los Estados Unidos, y lo hizo en todo el mundo, recordemos por ejemplo en Panamá, que el mismo Gran Noriega en su momento había sido el gran aliado de los Estados Unidos. Y lo mismo pasó porque era una estrategia política de infiltración, que se llamaba, en donde se generaban esta serie de grupos alrededor de los territorios que de alguna manera tenían un control o tenía una forma de adhesión al poderío soviético en su momento. Por hoy, en cambio, a partir de los años 90, eso se revierte
Y estos mismos grupos lo que hacen es más bien fundamentarse en otras líneas que permitían tener mayor cobertura global y que en ese caso de la Asia Menor va a ser el vector de la religión. Y estos 20 años, del 2001 al 2021, ¿qué pasó con Afganistán y por qué hoy Estados Unidos decide abandonar ese país? Del 2001 al 2021, en realidad lo que pasó es que hubo en teoría se planteaba una transición que era cultural, que eso es muy complicado, porque era una transición de haber pasado de una administración absolutamente fundamentalista, si se quiere, inclusive sanguinaria, en cuanto a que todavía tenía la ley del talión, o sea, si usted peca, usted muere, usted es mutilado, mujeres sin derechos, una capacidad mínima de educación. En realidad lo que pasó es que los Estados Unidos lograron imponer un gobierno que en teoría era una transición hacia tener una cultura de mayor ciudadanización, de mayor democracia, como la conocemos en Occidente. Pero esto no significó que en estos 20 años Afganistán haya tenido una solidificación sobre ese momento. Afganistán seguía teniendo un conflicto interno, eso quiere decir, seguía teniendo una guerra civil interna, que se fue debilitando, sí, pero que nunca acabó. O sea, nunca estuvo el Estado afgano en un estado de paz, apoyando al nuevo presidente totalmente y teniendo una consolidación de ese tipo de actividades. Tampoco es que el Estado afgano dejó de ser productor de heroína, que era su mayor exportación. Entonces, en realidad, lo que existió en estas 2 décadas fue un control, si se quiere, muy a la fuerza también, de generar un espacio de cambio. El presidente Biden, su argumento principal, inclusive ayer lo dice, es abandonar Afganistán porque es una pelea que las tropas estadounidenses no deben librar, porque no es el Estado norteamericano y no es su compromiso generar un Estado con garantías, porque no es su Estado. Y dice, además abandona porque su mismo ejército no está peleando por esos ideales. Lo que se sabe, pero, es que en realidad no solo se trata de esta declaración política, sino que además se trata también de los recursos con los que ahora cuentan los Estados Unidos. Los Estados Unidos que hoy tiene Biden son Estados Unidos que han venido decayendo desde los 2008 con una mayor deuda, sigue siendo el país con mayor deuda, y además con una brecha, digital y tecnológica en términos estratégicos, principalmente con su adversario ahora y competidor, que es China. Curiosamente, Afganistán lo que está haciendo ahora es más bien teniendo otra vez como aliados a la China, que es su vecino, en una franja pequeña, y a Rusia, que también es su vecina y que además tiene una relación histórica. Yo creo que es importante entender esto, porque es como nosotros. Si nosotros vienen los rusos, tal vez los vamos a ver, no los entendemos. Los Estados Unidos podemos pelear, no nos pueden gustar, pero sabemos la lógica. Eso es lo que está pasando en Afganistán. Los Estados Unidos, o el ejército, o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o fuerzas militares de los Estados Unidos, deciden retirarse o terminan abandonando, obligados por las circunstancias, por este resurgimiento de los talibanes. Doctora. En realidad lo que pasa es que existe la negociación con los talibanes comienza con el presidente Trump, en un supuesto proceso de transición, otra vez con mantención de algunas garantías y también con mantención de algunos intereses. Lo que sorprende es la decisión de Biden, que es una decisión que no ha permitido esta transición. Y esta transición realmente lo único que hace es asegurar, primero,
la permanencia de ciertas garantías, pero segundo, de la misma gente que estuvo trabajando en todo este proceso los 20 años. Como digo, al parecer no es simplemente que ha habido una derrota frente a los talibanes y que los talibanes prácticamente se han impuesto sobre las fuerzas norteamericanas. No, lo que pasa es una decisión, al parecer, simplemente se tratan de recursos. Mantener las tropas de los Estados Unidos en Afganistán significan recursos del Estado norteamericano que en este momento no lo tienen. No lo tienen ni siquiera para sí mismos, y que además, como digo, está claro que la guerra que se va a librar no va a ser ya la guerra de tropas, sino va a ser una guerra tecnológica, donde al parecer China podría estarle superando por una década en cuanto a tecnología. Ahora, cierro esta entrevista preguntándole lo que está pasando hoy, este presente, con el tema de las mujeres, por ejemplo, que tanta preocupación ha generado a nivel planetario, doctora. Quisiera que nos explique eso, por favor. A ver, a mí me parece que, el tema de ellos, como digo, su código normativo, su constitución es el Corán. Entonces, al ser así, y además es un Corán fundamentalista, las mujeres tienen muy poca posibilidad de acceder a educación. Su labor es una labor doméstica y reproductiva. Es algo absolutamente superado en Occidente. Además, como ustedes conocen, la burka, que es algo totalmente que cubre a las mujeres, y que las cubre porque consideran que es un pecado incitar al deseo de los hombres. Este tema es muy difícil realmente que pueda rescatarse con la cultura talibán. Ahora se habla de que es posible de que puedan trabajar en ciertas instancias. Creo que los talibanes también van mirando no solamente ahora el poder de su capacidad, digamos, terrorista o demás, sino que también se han convertido en una figura política mundial. Se van a convertir. Probablemente puedan llegar a existir ciertas exoneraciones sobre las limitaciones que tenían las mujeres, pero va a ser muy complicado que las mujeres vuelvan, por ejemplo, a tener, como lo tienen, el mismo Kabul, una alcaldesa que es mujer, porque el sentido de autoridad, en un principio fundamentalista, no puede estar ejercida por una mujer, sino por un hombre. Estas cosas vamos a mirar, porque también son 20 años de una cultura que ha estado compitiendo con otros valores que no eran exactamente los que ellos habían manejado por más de 50 años. Entonces, creo que va a ser complicado, pero en todo caso creo que la mayor alarma que se da en el mundo es que uno de los primeros actos que tienen en Afganistán es la liberación del Al-Qaeda. Y también deberíamos mirar que parte de ser islámico es la guerra santa y la justicia por mano propia. Correcto. Doctora, gracias por esta explicación y por su visión para el debate y el análisis sobre lo que está pasando en Afganistán. Le agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Muy gentil. A Catalina Barreiro, quien es académica, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, hablando con su visión respecto del tema de Afganistán. 7:49 en A Primera Hora.